Dios creó al mundo por medio de aquel que es la palabra. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios, por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Del Evangelio según San Juan. Les aseguro, el que no entra por la puerta al correr de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y asaltante. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El cuidador le abre, las ovejas oyen su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas, y ellas le siguen, porque reconocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él, porque no reconocen la voz de los extraños. Esta es la parábola que Jesús les propuso, pero ellos no entendieron a qué se refería. Entonces les habló otra vez. Les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos el próximo domingo, en el cuarto domingo de la Pascua. Hemos venido haciendo nuestro proceso de configuración, de reconfiguración en la persona de Jesucristo el Señor. Y a lo largo de estas semanas hemos ido siguiendo entonces las consecuencias de la resurrección de Cristo en la resurrección de la comunidad. Este cuarto domingo nos presenta un pasaje del Evangelio según San Juan que nos remite a la posibilidad o a las condiciones necesarias para poder resucitar con Cristo. Hemos escuchado el capítulo 10 del Evangelio de Juan, de los versículos 1 al 12, y trae un antecedente. El capítulo 9 nos presentaba la curación del ciego de nacimiento. Y esta curación del ciego de nacimiento nos presentaba una necesidad de volver a surgir. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué la sociedad no es lo que tendría que ser? Porque no ve con las miradas de Jesús, no sigue los criterios del Evangelio, no actúa conforme al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de Jesucristo. Y nosotros necesitamos aprender a vivir bajo ese espíritu. El Evangelio de Juan y los demás evangelios nos insisten entre las curaciones de Jesús, sobre todo este de la ceguera. Ojalá ustedes estuvieran ciegos y entonces pudieran ver. Pero como creen que ven, es decir, su mente, su corazón, su proyecto de vida está cerrado. Ustedes creen que tienen la verdad, que tienen la razón y ya no se dan la oportunidad de replantearse su vida. Entonces, en realidad no ven. Sin embargo, se hace presente este ciego de nacimiento, es decir, la sociedad, la persona, toda una forma de vida que ha tenido postrado al ser humano. Y Jesús le devuelve la vista a esta persona, a este personaje. Y nos presentaba el capítulo 9 del Evangelio de Juan, cómo la sociedad, los vecinos, los conocidos, desconocen al ciego de nacimiento. Se parece, pero no es. Cómo los mismos padres de familia de este ciego no reconocen a su hijo. Cómo los líderes religiosos están preguntando si de verdad es él o solamente se está haciendo pasar por él. Cómo ha recobrado la vista, cómo es que ahora ve. Nos dice que después de todo este interrogatorio que le hacen a este curado de la ceguera, terminan expulsándolo. No aceptan la acción de Dios en este personaje, no aceptan la acción de Dios en la persona de Jesucristo y terminaron expulsándolo. El ciego de nacimiento no negó a Jesús, pero no lo había reconocido, no supo bien quién era el que lo había curado.
Jesús le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y el ciego le preguntó, dime quién es para que yo pueda creer en él. Y Jesús le dice y reconoce, hace un acto de reconocimiento de su propia persona, es con el que estás hablando. Y entonces el ciego se postra y lo adora, hace un acto de fe, hace una proclamación de su fe. Y nos dice entonces que después de haber sido expulsado, hay incorporarlo a una nueva forma de vida. Bueno, ese es el contexto para poder entrar a este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Y entonces este capítulo 10 nos ha presentado a Jesús como la puerta al redil, como el buen pastor. Y nos dice entonces, en continuidad con este pleito que hay con los fariseos que han expulsado al ciego de nacimiento, que no han querido reconocer a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como aquel que nos invita a retransformar nuestra vida, reconfigurarla, Jesús les dice, ustedes no entran al reino y no dejan que otros entren. Y se presenta a sí mismo diciendo, yo soy la puerta al redil. Los que han venido antes de mí, y les está hablando a los líderes religiosos, hoy podríamos aplicarlo, líderes políticos, sociales, económicos, pedagógicos, es decir, la sociedad no es lo que tendría que haber sido. Hemos llegado a este momento quizá de vida, de punto histórico, justamente porque no hemos sabido transformar nuestra vida, ser conscientes, ser coherentes, ser solidarios. Hoy está diciendo entonces Jesús, los que han venido antes de mí no entran por la puerta, sino se brincan. Vale la pena tener presente que en el contexto de Jesús, en el mundo pastoril, los pastores tenían sus pequeños rebaños, los llevaban a sus lugares a pastar, pero al finalizar el día había una especie de rebaño grande, un lugar donde guardaban a todas las ovejas y había un pastor, bueno, habían distintos pastores, pero había un guardián en donde guardaban a todas las ovejas. Jesús va a insistir en esta imagen. Mis ovejas escuchan mi voz, ellas me conocen y yo las conozco a ellas. Y entonces nos invita a tomar en consideración el contexto de aquel entonces en el que el pastor que convivía con sus ovejas, conocen su voz, conocen incluso su aroma, su forma de ser, llegaba a este lugar donde estaban guardadas las ovejas y solo con hablar llamaba a las suyas. Y las suyas salían y se iban a pastar, y las que no eran de este pastor se quedaban. Entonces ahí nos está hablando de una cercanía, de una convivencia, de un trato. Esto es lo que ha hecho Jesús entonces a lo largo de su ministerio, de su vida pública. Se está acercando, conoce a la gente, sabe a veces lo que ni nosotros mismos sabemos. Fíjense cómo nos está diciendo que la verdadera ceguera entonces a veces no es solamente que otros no me dejen ver, sino que incluso yo mismo no quiera ver, que yo mismo no quiera reconocer lo que puedo llegar a ser, lo que ha sido el sueño de Dios para cada uno de nosotros. Nos insiste entonces Jesús, e insiste aquí, yo soy la puerta. Recordemos, los fariseos acaban de expulsar al ciego de nacimiento y dicen que no hay otro camino. Jesús está insistiendo, no es solo una forma legalista, no es solo una forma de rituales, no es solo una forma de conocimiento, de doctrina, sino es una vivencia. El que vive como yo, el que actúa como yo, el que piensa, siente, decide, actúa, conforme a los criterios del Evangelio, conforme al Espíritu de Dios Padre, como lo ha hecho Jesucristo, ese puede entrar realmente al sueño original de Dios para cada uno de nosotros. Nos insiste Jesús, yo soy la puerta y por mí pueden pasar para poder entrar a una vida de plenitud. Y después insiste no solamente ya en el ejemplo de la puerta, sino además en el del buen pastor. Yo soy además el buen pastor. Dicen los que no son los pastores, solamente son salteadores o solamente son mercenarios, quieren sacar provecho personalmente. Y aquí nos está invitando a que cada uno de nosotros, según nuestra condición de vida, reconozcamos la responsabilidad que Jesús nos invita a tener unos de otros. No solo las autoridades políticas, civiles, religiosas, sino también cada uno de nosotros como hermanos, como amigos, como padres de familia, incluso como compañeros de camino. Jesús nos está insistiendo, el otro tiene una responsabilidad contigo y tú tienes una responsabilidad con el otro para que reconozca cada quien la presencia de Dios en sí mismo y luego para que la reconozcas en el otro.
Cuando reconocemos entonces la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que actúa en mí, que actúa en el otro, entonces nos sentimos solidarios. Fíjense cómo nos invita a ser sensibles para poder ser solidarios. Poder ser solidarios para entonces ser sensibles. Y entonces hiciste Jesús, yo soy el buen pastor. Soy el buen pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Hoy, que cada uno de nosotros en este caminar de la Pascua hemos ido tratando de replantear nuestra vida, que en medio de estas series de circunstancias, de contingencia, de cuarentena, fíjense cómo algo que ha salido evidentemente en estos días es, algunos no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Nos cuesta trabajo convivir con nuestra propia persona. Hay circunstancias, situaciones que no conocemos o que no queremos conocer de nosotros mismos. El buen pastor escucha a sus ovejas lo escuchan a Él. Nos invita a darnos esa oportunidad. En estos días, ojalá en nuestro momento de oración, de discernimiento, le podamos decir al Señor, esto es lo que me alegra, esto es lo que me entristece. Recordemos la semana pasada con el pasaje de los discípulos de Maús, era justamente eso. Jesús está dejando que los discípulos saquen lo que hay en su corazón. Dime realmente lo que estás viviendo, qué te alegra, qué te entristece, qué te ilusiona, qué te desilusiona. Déjame conocerte, nos está diciendo Jesús. Pero no solamente te abras a que yo te conozca, sino ahora conóceme a mí también. Mi manera de pensar, de sentir, de decidir, de actuar. Hoy pidámosle pues al Señor que nos conceda reconocernos pastores unos de otros. Insisto, no solamente es una cuestión para los líderes políticos, religiosos, económicos, también es para cada uno de nosotros, por supuesto, pero no solo para ellos, sino para cada uno de nosotros que caminamos en compañía con el otro. Recordemos, San Juan, San Lucas van a usar esta imagen del caminante, del compañero, del camino. Hoy insiste en el tema de la puerta, es decir, una trayectoria, un lugar para poder ingresar, para poder entrar, ser el pastor, ser el compañero. Hoy pidamos después al Señor que nos conceda reconocer aquellos aspectos que no hemos querido conocer de nosotros, que no tan fácilmente le damos a conocer a otros. Fíjense cómo, insisto, estos días también nos han mostrado nuestra dificultad. Si me cuesta trabajo tener paciencia conmigo mismo, ¿cómo voy a tener paciencia con el otro? No puede haber paciencia sin comprensión. Y es lo que nos está insistiendo Jesús y lo que les está reclamando hoy a los fariseos. Ustedes dicen que son los que dan acceso, entrada, pero ustedes no conocen la realidad que está viviendo cada una de las personas. Ustedes mismos no se dejan vivir esa problemática y esa dificultad. Así no pueden decir que son guías, que son compañeros, que son acompañantes. Hoy pidamos después también al Señor que nos conceda entonces tratar de ponernos en los zapatos de otras personas. Que les demos oportunidad de conocer nuestra historia y nuestra vida. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos, de nuestras respuestas, a veces solo a nivel de reacción. Y el otro sufre a lo mejor ese modo de vivir de parte mía. Démosle oportunidad al otro a conocer por qué actuamos de esta manera. Mira, he vivido esto, he pasado aquello, esto me salió bien, esto no me salió bien. Pero esos momentos, esos acontecimientos han marcado mi vida, mi caminar. Te comparto mi historia. Darnos oportunidad al hacer eso también de escuchar la historia del otro. Y en ese caminar reconociendo lo que no queremos conocer de nosotros, pero dándonos la oportunidad de conocerlo. En esa oportunidad de querer conocer el camino del otro, de dejarle conocer, pidámosle al Señor, como lo hicieron hace una semana los discípulos de Maús, poder reconocer ahí al compartir la vida, la historia, el proyecto de vida, que el Señor nos acompañe. O pidámosle pues al Señor que nos conceda reconocerlo como el buen pastor. Dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque pase por valles de la muerte, por dificultades, sé que tú me acompañas. O pidamos después al Señor que nos conceda reconocer lo que detrás de toda esta serie de experiencias, de acontecimientos vamos viviendo, y que nos permita reconocer de aquello que somos capaces y que quizá fuera de este contexto y de estas circunstancias no hubiéramos sido capaces de reconocer. Les agradezco mucho que sigan en contacto a través de todas las transmisiones que vamos haciendo. Gracias por este momento de oración que compartimos de la Lección Divina. Pidámosle pues al Señor que nos permita agradecer, pedir, ofrecer aquello que está a nuestro alcance.
Que el Señor les bendiga. Hoy te vengo a decir lo que vivo por Dios, pues su espíritu es quien habita en mí. Ha pagado el precio por mi salvación, me sacó de la nada a la libertad. De la muerte y dolor Él ya me libró, reconforta mi alma, me llena con su amor. Él sanó las heridas de mi corazón, el camino, la vida, Él es la verdad. Él es fiel, mi maestro, Él es rey, todo mi aliento. Él es fiel, mi maestro, Él es rey, todo mi aliento. El buen pastor me liberó, en verdes prados me hace andar. No temeré, por mí vendrá, me llevará a su hogar. Del amor y dolor Él ya me libró, reconforta mi alma, me llena con su amor. Él sanó las heridas de mi corazón, el camino, la vida, Él es la verdad. Él es fiel, mi maestro, Él es rey, todo mi aliento. Él es fiel, mi maestro, Él es rey, todo mi aliento. El buen pastor me liberó, en verdes prados me hace andar. No temeré, por mí vendrá, me llevará a su hogar. Con manos alzadas, sentir tu presencia, te espero en mi vida. Llévame a ti, te quiero seguir a tu hogar. El buen pastor me liberó, en verdes prados me hace andar. No temeré, por mí vendrá, me llevará a su hogar. El buen pastor me liberó, en verdes prados me hace andar. No temeré, por mí vendrá, me llevará a su hogar. Me llevará a su hogar, me llevará a su hogar, me llevará a su hogar, me llevará. Ahora te invito a hacer un ejercicio de oración. Comparto algunos tips que te pueden ayudar a construir la oración de tu fin de semana. Primero, te invito a repensar y repasar anuncios y ofertas. Busca algunos periódicos, algunas revistas. En la televisión
Pon atención a los mensajes, a los comerciales, a todo aquello que te ofrece caminos de felicidad. Descubre si realmente ellos satisfacen la necesidad más profunda de tu vida, de tu experiencia. Si ello construye tus deseos más esenciales. Si en definitiva toda esa propuesta corresponde a la propuesta de Jesús, puerta y pastor. Orar es un ejercicio de tomar postura y de tomar partido. Hay que situarse en la realidad, ir descubriendo de a poco a qué experiencias, a qué circunstancias abrimos y cerramos la puerta de nuestra vida. Como aquel poema, canción, La muralla, a quienes abrimos y cerramos la puerta de nuestra existencia. Es necesario que hagamos un ejercicio de discernimiento y nos posicionemos ante las diversas llamadas y ofertas que escuchamos. Expresar nuestra decisión con un abrir y cerrar la puerta que de entrada y acogida en nosotros a esas propuestas. Hacer ejercicio de elección mirando a Dios, eso ya es oración. Esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
y proclamar con alegría que el Señor es mi pastor. Lo ha sido y lo es. Me llama por mi nombre. Por valles y pastos me acompaña, no me deja solo, me respeta y me ama. Decir con voz y sentimientos propios la plegaria del Salmo 23, glosarla, gustarla, repetirla. El Señor es mi pastor. Y saber acercarse y estar junto a los que andan perdidos, necesitados, sin pastor, mal conducidos. Orar es salir fuera y proseguir la obra de Jesús. Orar es acercarse a otros y caminar con ellos. Orar es tomar conciencia y responsabilizarse de quienes necesitan ayuda, acogida, luz, orientación, un hombro amigo. En este tiempo de confinamiento es necesario ponernos a pensar y descubrir en nuestra vida constante cuáles son las llamadas que Dios quiere que atendamos, cuáles son esos ejercicios de vida espiritual, de oración, que Dios quiere que profundicemos, preocupados por el mundo, preocupados por la comunidad, interesados en el bien de todos. Por una vez en la vida, quizá, dejar de ser el centro de la existencia y ponerme en camino junto al demás rebaño del que Jesús es pastor y puerta.